Ahora, siguiendo con el problema, vamos a hacer los cálculos. Ya teniendo las expresiones para las constantes de equilibrio, nosotros necesitamos calcular el delta G, ya que necesitamos calcular las constantes de equilibrio numéricamente de cada uno de las reacciones y así poder despejar las coordenadas de reacción y poder así con las coordenadas de reacción calcular las fracciones molares. Entonces, usando esta ecuación que tenemos acá, para el delta G, necesitaremos los H de formación, los CP de cada uno. Cuando tenemos este delta CP ya sabemos que es cada CP multiplicado por su coeficiente estequiométrico, donde tenemos los coeficientes estequiométricos positivos para los productos y negativos para los reactivos. Es decir, que sería la resta prácticamente de productos menos reactivos. Y como todos son 1, prácticamente solo es la sumatoria de los productos menos la sumatoria de los reactivos en cada una de las reacciones. Entonces, del Perry ya tuve la tarea de extraer los datos de los H de formación y los CP, y voy a hablar un poco del CP que extraje del Perry, ya que no se trata del CP normal que encontramos para gases, sino que del CP hiperbólico. ¿Y por qué del CP hiperbólico? De la función hiperbólica. Hice uso de este CP ya que los rangos de temperatura que me da de él son muy amplios. Y como vamos a tener acá un problema en una temperatura de 500 y la otra en 1000. Entonces decidí usar todos con el CP hiperbólico. Pero como sabemos, vamos a tener que, si bajamos un poco este cuadro de texto para hacer alusión a la ecuación, nosotros vamos a tener que hacer estas integrales y por lo tanto, usando un software más avanzado para hacer integrales como el Wolfram Alpha o el Matemática, tengo las integrales indefinidas para el caso, que ahora lo vamos a ver, hechas a partir de Wolfram Alpha. Tengo la integral indefinida para este CP hiperbólico con respecto a X, que sería la temperatura, y la integral indefinida de el CP, pero con respecto a la temperatura abajo, como está para el delta S, que sería la entropía. Hay otra cosa que hay que destacar, es que este es para cada uno de los compuestos, y como yo puedo separar a este CP como de varias sumas y restas de integrales usando la integral como operador, voy a auxiliarme de eso para calcular todo. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir como una calculadora de esto. Y voy a definir la temperatura. Digamos que voy a trabajar con una temperatura de 500 Kelvin, que sería la temperatura que tenemos al inicio del problema, como el problema A del inciso A. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer todas las integrales para calcular los delta H de formación. Vamos a poner compuesto. Y acá voy a calcular prácticamente la integral. Voy a calcular las integrales de la entalpía y de la entropía, prácticamente. ¿Para qué compuestos? Para todos estos. Auxiliándome de estas integrales definidas. ¿Qué voy a hacer? Yo ya sé, para poderlas evaluar, tengo que tener un dato arriba y otro abajo, que es lo que tenemos acá. Temperatura, que sería 500, menos evaluarla en la integral, la temperatura de 298. Entonces, prácticamente, ¿qué hago? Abro un paréntesis y empiezo a copiar los datos de esta integral. Miren que acá estamos para el caso de la entalpía, y la integral para la entalpía sería esta. Entonces, en el caso del etanol, tendríamos que hacer, miren, A, que es C1, A, que esta integral es A por T, que sería C1 por T, más C2 por C3, cotangente hiperbólica de C3 entre T, menos
C4 por C5, tangente hiperbólica de C5 entre T. Te hacemos C1 por temperatura, y acá la temperatura es constante. C por temperatura más, yo estoy siguiendo esta ecuación de acá, de esta integral, más C2 por C3 por la cotangente hiperbólica. Miren que pongo COH, que sería la cotangente hiperbólica de C4, no, de C3 digo, entre temperatura, sería 500 acá, y esta la vamos a poner constante, ya le voy a explicar por qué. Y a esta le restamos C4, que sería D por C5, por la tangente hiperbólica, prácticamente ¿de quién? De C5, como vemos ahí, de F entre T. Y volvemos a poner a T constante. Cierro la de la tangente y cierro. Esta sería prácticamente la evaluación de la integral para la temperatura de 500. Y a eso le tenemos que restar la de la temperatura de 998.15, que es 25 grados. Entonces, solo copio todo, lo mismo que siempre para la sustancia, y borro donde están los datos de temperatura, que son 3, 1, 2, 3, donde estaba la X. Y pongo 298.15, 298.15 y 298.15. Y con esto ya tengo mi dato de entalpía. ¿Y qué hago? Como están en el mismo orden, etanol, eteno, etanal, 1,3-butadieno, agua, hidrógeno, solo copio y cada uno se calcula para cada una de las sustancias. Miren, ya tengo todos mis delta H calculados de la integral. Ahora voy a calcular los de la entropía, que sería esta de acá. Cabe mencionar que cuando sale acá el logaritmo de X, engolfan alfa, el logaritmo así, LOG, no es logaritmo de base 10, es logaritmo natural. Entonces tenemos, abro paréntesis, a C1 por el logaritmo natural de la temperatura, y esta temperatura la pongo constante. Prácticamente lo que estamos haciendo acá es una calculadora para calcular las entalpías y las entropías de las sustancias. Y después a usarlas como datos numéricos. Más, abro paréntesis, no abro paréntesis, porque eso lo va a ir dividido entre T. Entonces sería C2 por C3 por la cotangente hiperbólica de C3 entre T. Acá vuelve a aparecer otra temperatura y la pongo constante. La pongo constante para poder copiar o desplazar mi línea hacia abajo y que se calcule para cada una de las sustancias. Cierro paréntesis y todo esto entre la temperatura otra vez. La pongo como constante. Sigo. Ahora es menos B, que es ¿quién? C2, no B, por el logaritmo natural. Recordemos que les dije que el logaritmo ahí es el logaritmo natural del seno hiperbólico de C3 entre la temperatura, sería este 500, y cierro los dos paréntesis. Después de eso sigue menos C4 por C5 por la tangente hiperbólica de C5 entre la temperatura, que la vuelvo a colocar constante, cierro y lo divido entre la temperatura, que vuelve a ser constante. Después le sumo
a C4, que es D, por el logaritmo natural, abro paréntesis, del coseno hiperbólico, paréntesis, de C5 entre la temperatura, que es constante. Si vemos, esta integral es un poco más larga de evaluar, pero como solo vamos a copiar, ya tenemos el primer paso, menos, y lo que hago es que copio todo esto, y donde estaba la temperatura, prácticamente lo que hago es que a ese C39, que era constante, lo pongo 298.15, que es la temperatura. Miren, lo estoy cambiando directamente acá en la barra. 298.15, 298.15, que ya van estos tres, 1, 2, 3, y me falta 1, 2, 3, 4. Tenemos este otro, 298.15, sigo en la función, 298.15, y ya solo me faltan dos, 98.15, y el último, que es el que va acompañando a C1, 298.15. Entonces ya tenemos prácticamente la resta de la siguiente función evaluada en la temperatura prácticamente estándar. Y así tenemos el cálculo de la integral de la entropía y solo copiamos la ecuación. Entonces con eso ya tenemos prácticamente nuestras integrales y los h de formación. Entonces para eso pasamos a calcular los delta G para cada una de las reacciones. Prácticamente vamos a calcular delta G para la reacción 1, delta G para la reacción 2 y delta G para la reacción 3. Lo puedo poner en negrita para darle formato y vamos a ampliar a esta columna para que tenga la misma dimensión. Ok, para la primera reacción, que es la de deshidratación, y me voy a ir un poco más arriba, que es la que tengo acá, sería productos menos reactivos. Y usando esta ecuación, primero calculo los H de formación, que sería, abro paréntesis, productos, que sería agua más etanol, no, sería agua más eteno, menos etanol, que es el reactivo. Lógicamente, cada uno va multiplicado por sus coeficientes estequiométricos. Después va más, y que acá, a esta ecuación le hace falta, no, vamos a corregir la ecuación, no tanto la ecuación acá, sino esta ecuación, como esta ecuación salió de acá, tiene que ir multiplicada por T, que sería en este caso 500. Entonces seguimos editando nuestra ecuación. Ya tenemos el H de formación, es decir, el H de reacción, es decir, la entalpía de reacción estándar. Entonces a eso prácticamente iba menos acá también. Es que me estoy fijando con esta ecuación de arriba, que está mal editada esta, porque es menos T, y cuando sale de acá, sale como menos T, delta H menos delta G entre 298. Para no tener errores en nuestros cálculos. Menos, abro paréntesis, y tengo a la temperatura, que sería 500, entre 298.15. Y esto va multiplicado para sacar la delta de entropía. Entonces sería, abro paréntesis para el delta H otra vez, que prácticamente es este que tenemos acá, lo copio. Pego acá, cierro paréntesis, y esto menos los delta G de formación, que es la del agua
más el de eteno menos el de etanol. Y con eso ya tengo el delta G de reacción estándar. Y a eso le voy a sumar lo de las integrales, que sería la suma de las entalpías por la integral. Le pongo más. Y cuando sumo las entalpías de la integral, ya las tengo acá, que sería agua más eteno menos etanol. Y para el caso de las entropías, tengo que poner menos la temperatura por, abro paréntesis, y hago la de las entropías. Agua más eteno menos etanol. Solo me hace falta, dice que cerrar un paréntesis. A ver, y es el paréntesis que va acá de la multiplicación, que sería el paréntesis que tuve que haber cerrado acá. Lo vemos, va. Tenemos el delta H de formación de estos tres por la relación de temperaturas, delta H menos delta G, la suma de la integral y la temperatura para la suma de la integral para la entropía. Y eso nos va a dar el delta G prácticamente de la primera reacción, que es la reacción de deshidratación. Ahora vamos a hacer lo mismo para la reacción de deshidratación. Abro paréntesis para el delta H de formación y en este caso sería del etanol más el hidrógeno menos el etanol menos la relación de temperaturas, que sería 500 entre 298.15 y esto multiplicado por el delta S, que sería otra vez el delta H que tenemos acá menos el delta H menos el delta G, que sería para el delta G el hidrógeno más el etanol menos el etanol. Y cierro el paréntesis de la multiplicación de las temperaturas. Le sumo la integral para la entalpía primero, que sería hidrógeno más etanol menos etanol, y le resto temperatura por la integral de las entropías. Hidrógeno más etanol menos etanol. Y con eso calculo el delta G para la reacción 2. Que miramos que es un delta G prácticamente que es no espontáneo. Pero como todo está metido en el mismo reactor, este va a tomar energía de otra reacción para poder, porque la reacción es isotérmica, no adiabática. Entonces él va a tomar energía para poder llevar al equilibrio a sus reacciones. Y vamos a hacer la última. Primero para el delta G, que sería la última reacción, que sería esta reacción que tenemos como productos 1,3-butadieno y agua, y como reactivos etanol y eteno. Entonces, vamos a centrarnos para poder empezar. Y tenemos para el H de formación, como productos teníamos el butadieno más agua, y como reactivos teníamos al eteno menos el etanol. Menos la relación de temperaturas, 500 entre 298.15 por, otra vez, el delta H de formación, menos el delta G de formación, que sería agua más butadieno menos etanol menos eteno. Y con eso cerramos este. Y hacemos la suma de la integral, que es agua de la integral de la entalpía, agua butadieno menos etanol menos eteno. Y menos la temperatura, 500 por la integral de la entropía. Este, que sería agua
más butadieno menos etanal menos eteno. Y así tenemos los 3 delta G, miren. Y con estos delta G y el uso de la R de los gases, que acá la tengo, podemos usar, miren, con la R de los gases, podemos usar prácticamente esta primera ecuación para calcular, que es E a la menos delta G entre RT, para calcular prácticamente nuestras constantes de equilibrio. Entonces vamos a tener acá 1, acá 2 y acá 3 que son adimensionales. Y vamos a calcularlas con exponencial menos entre R por la temperatura. Cerramos y con tenemos el cálculo de nuestra constante de equilibrio, y acá las que son constantes son, bueno, vamos a ir copiándolas para cada uno, ya les voy a explicar. Exponencial de menos entre R por la temperatura. Tengo la acá. Y la última, que sería la exponencial de menos delta G entre R por la temperatura. Me falta el menos. Acá le ponemos menos. Cerramos el paréntesis. Y ya tenemos nuestras constantes de equilibrio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Deberíamos de proceder a calcular prácticamente voy a copiar este cuadro ahí abajo y voy a proceder a calcular nuestros avances de reacción.